Ok, avanzamos al capítulo 5, el arte de garantizar la integridad, dentro de este curso de ciberseguridad, versión 1.0. Vamos a ver en este capítulo estos temas. 5.1, tipo de controles de integridad de datos. Ahí vamos a explicar los procesos utilizados para garantizar la integridad de estos datos. 5.2, firmas digitales. Ahí vamos a explicar el propósito de las firmas digitales. 5.3, certificados. Vamos a explicar el propósito de los certificados digitales. 5.4, aplicación de la integridad de la base de datos. Vamos a explicar la necesidad de la aplicación de la integridad de la base de datos. Iniciamos. 5.1, tipos de controles de integridad de datos. Algoritmo de hash dentro de estos tipos de controles. El hash es una herramienta que garantiza la integridad de datos al tomar los datos binarios, o sea, el mensaje, y generar una representación de longitud fija llamada valor hash o síntesis del mensaje. El hash es una función matemática unidireccional, o sea que va en una sola dirección, que es relativamente fácil de computar, pero es mucho más difícil de revertir. Los granos de un café molido es una buena analogía de esta función unidireccional. Es fácil moler los granos de café, pero es casi imposible volverlos a unir todas las partes minúsculas para reconstruir los granos originales. Una función de hash criptográfica tiene las siguientes propiedades. La entrada puede ser de cualquier longitud. La salida tiene una longitud fija. Las funciones de hash es unidireccional y es irreversible. Dos valores de entrada distintos siempre darán como resultado distintos valores de hash. Existen muchos algoritmos de hash modernos que se utilizan ampliamente en la actualidad. Dos de los más populares son MD5 y SHA. Los algoritmos de síntesis de mensaje 5, MD5, es un algoritmo de hash desarrollado por Ron Rivers, que produce un valor hasta de 128 bits. El algoritmo de hash seguro, SHA, fue desarrollado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, sus siglas NIST, de los Estados Unidos, y se puede implementar en diferentes capacidades. Tenemos el SHA 224, de 224 bits, el de 256 bits, el de 384 bits y el de 512 bits. ¿Okay? Tenemos dentro de estos tipos de controles de integridad de datos la técnica del certing. Esta técnica de certing se utiliza para hacer el hash una herramienta más segura si dos usuarios tienen la misma contraseña. También tendrán los mismos hashes de la contraseña. Un cert es una cadena aleatoria de caracteres, es una entrada adicional a la contraseña antes del hash. Esto crea un resultado distinto de hash para los dos contraseñas, como se muestra en la figura. Una base de datos almacena el hash y el cert. Tenemos ahí entonces en la diapositiva como tenemos la contraseña más ese cert y nos va a dar el valor de hash. Tenemos el HMAC. Fortalecen los algoritmos de hash mediante una clave secreta adicional como entrada a la función hash. El uso de HMAC va un paso más allá de garantizar la integridad al incorporar la autenticación. Un HMAC utiliza un algoritmo específico que combina una función hash criptográfica con una clave secreta, como se muestra en la figura. 5.2. Vamos a las firmas digitales y la ley. Las firmas digitales proporcionan la misma funcionalidad que las firmas manuscritas para los documentos electrónicos. Una firma digital se utiliza para determinar si alguien edita un documento después de que el usuario lo firma.
Una firma digital es un método matemático utilizado para validar la autenticidad y la integridad de un mensaje, documento digital o software. En muchos países, las firmas digitales tienen la misma importancia legal que en un documento manualmente firmado. Las firmas digitales también proporcionan la posibilidad del rechazo. Pues tenemos ahí la firma digital, autenticación de la firma es inalterable. Tenemos que la firma no puede volver a utilizarse y la firma no puede repudiarse. Dentro de estas firmas digitales, ¿cómo funciona la tecnología de la firma digital? Vemos ahí en el gráfico que la criptografía asimétrica es la base de las firmas digitales. Un algoritmo de clave pública como RSA genera dos claves, una de tipo privada y otra de tipo pública. Las claves se relacionan matemáticamente. Entonces ahí tenemos que Alice crea el comprendido del mensaje y lo cifra con una clave privada. Entonces tenemos la clave privada de Alice, tenemos el mensaje y tenemos que ahí Alice crea el compendio del mensaje y se digitaliza y se lleva ese archivo digital ya con incluida la clave privada de Alice. 5.3. Los certificados. Tenemos aspectos básicos de los certificados digitales. Un certificado digital es equivalente a un pasaporte electrónico. Los certificados digitales permiten a los usuarios, hosts y organizaciones intercambiar información de manera segura a través de la Internet. Un certificado digital autentica y verifica que los usuarios que envían un mensaje sean quienes afirman ser. Los certificados digitales también pueden proporcionar confidencialidad para el receptor con los medios para cifrar una respuesta. Tenemos cómo crear un certificado digital. Primero debes seguir una estructura estándar para cualquier entidad que pueda leerlo y comprenderlo, independientemente del emisor. Tenemos el X509, es el estándar para la creación de certificados digitales y la infraestructura de clave pública, PKI, que se usa para administrar los certificados digitales. La PKI consta de las políticas, las funciones y los procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir, utilizar, almacenar y revocar los certificados digitales. Tenemos entonces ahí el certificado digital, todo lo que lleva, ¿no?, en el gráfico. 5.4. Aplicación de la integridad de la base de datos. Tenemos aquí que las bases de datos proporcionan una forma eficiente de almacenar, recuperar y analizar datos. A medida que la recopilación de datos aumenta y los datos se vuelven más sensibles, es importante que los profesionales de la ciberseguridad protejan el creciente número de bases de datos. La integridad de datos se refiere a la precisión, la uniformidad, la confiabilidad de los datos almacenados en una base de datos. La integridad. 4 reglas o restricciones de integridad de la base de datos son las siguientes. Integridad de la entidad. Todas las filas deben tener un identificador único llamado clave principal. Tenemos la integridad de dominio. Todos los datos almacenados en una columna deben seguir el mismo formato y tener la misma definición. Tenemos la integridad referencial. Las relaciones entre tablas deben permanecer congruentes. Por lo tanto, un usuario no puede eliminar un registro que se relaciona con otro. Integridad definida por el usuario. Un conjunto de reglas definidas por el usuario que no pertenece a una de las demás categorías. Por ejemplo, un cliente realiza un pedido nuevo. El usuario primero verifica si es un cliente nuevo y si lo es, el usuario agrega al cliente nuevo a la tabla de clientes. Tenemos la validación. Y una regla de la validación verifica que los datos se incluyan en los parámetros definidos por el diseñador de la base de datos. Una regla de validación ayuda a garantizar la integridad, la precisión, la coherencia de los datos. Los criterios utilizados en una regla de validación incluyen el tamaño, o sea, controla la cantidad de caracteres
de un elemento de datos, el formato controla los datos que se ajusten a un formato específico, la coherencia, que es el control de los códigos en los elementos de datos relacionados, el rango, que controla que los datos se encuentren dentro de un valor mínimo y un valor máximo, dígito de control, proporciona un cálculo adicional para generar un dígito de control para la detección de errores. Requisitos de la integridad de las bases de datos. Mantener un archivo correcto es fundamental para mantener la confianza y la utilidad de los datos en esa base. Las tablas, los registros, los campos y los datos dentro de cada campo conforman una base de datos. Para mantener la integridad del sistema de archivado en la base de datos, los usuarios deben cumplir con determinadas reglas. La integridad de la entidad es una regla de integridad que afirma que cada tabla debe tener una clave primaria y la columna o las columnas elegidas para ser la clave principal deben ser únicas y no nulas. El término nulo es una base de datos, hace referencia a los valores faltantes o desconocidos. La integridad de la entidad permite la organización adecuada de los datos para ese registro. Otra verificación importante de la integridad es la integridad referencial, que se ocupa de las claves externas. Una clave externa en una tabla hace referencia a una clave principal en una segunda tabla. La clave principal de una tabla identifica de manera única las entidades, las filas de la tabla. La integridad referencial mantiene la integridad de las claves externas. La integridad del dominio garantiza que todos los elementos de datos de una columna se incluyan en un conjunto definido de valores válidos. Cada columna de una tabla tiene un conjunto definido de valores, como el conjunto de todos los números para los números de tarjetas de crédito, los números de seguridad social o las direcciones de correo electrónico. La limitación del valor asignado a una instancia de esa columna, un atributo, aplica la integridad del dominio. La aplicación de la integridad del dominio puede ser tan simple como elegir el tipo de datos, la longitud y el formato correcto para una columna. Ok, vamos al resumen de este capítulo. En este capítulo 5 se presentó el arte de la integridad que se utiliza para garantizar que nada ni nadie modifique los datos durante su ciclo de vida completo. En el capítulo se presentaron los tipos de controles de integridad de datos, que incluyen algoritmo de hash, setting de contraseña, código de autenticación de mensajes de hash con clave, HMAC. Estas herramientas proporcionan una manera para que los especialistas en ciberseguridad verifiquen la autenticidad de los mensajes y documentos. Finalizando este capítulo con un análisis a las aplicaciones de integridad de las bases de datos. Tener un sistema de integridad de datos bien controlado, bien definido, permite aumentar la estabilidad, el rendimiento, la capacidad de mantenimiento de un sistema de base de datos. Gracias y continuamos con las prácticas en la siguiente clase.